Paz, amados hermanos, les saludamos con la paz del Señor, desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecido al Señor de estar en conexión con todos ustedes, amados. Gracias le damos al Señor por un nuevo día de vida, por su gracia maravillosa. Y bueno, saludo a todos los hermanos que nos están viendo, a nuestro amado pastor que recién estuvo haciendo la primera hora del programa, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, a la cual los invitamos, hermanos, los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana para poderle hacer culto al Señor, para que juntos podamos hacerle culto al Señor como un cuerpo, como su cuerpo, al cual es la cabeza, amados. También le invitamos a que usted pueda participar en las reuniones virtuales los días martes a las 20 horas a través de el Messenger de la última trompeta filial Virrey del Pino. Usted nos puede mandar una notificación a través del Facebook o puede hacerlo a mi celular al 15 54 13 09 99. Usted nos manda ahí y nos hace saber que quiere participar de la reunión virtual y entonces nosotros lo vamos a añadir, hermano, con gusto, porque lo que buscamos es podernos compartir al Señor. Así que bueno, amados, le invitamos a que usted nos visite. También le invitamos a que usted pueda visitar nuestra página de YouTube y se pueda suscribir, activando las notificaciones para que cuando se suba una nueva enseñanza a la página de YouTube, usted pueda ser notificado de que está la enseñanza lista para ser escuchada. En la página de YouTube es la última trompeta, Pastor Ramón Encina. Así que agradecemos al Señor por eso. Y me queda anunciar los programas de radio. Los programas de radio son los días lunes y los días viernes de 9 a 10 de la mañana, está nuestro amado pastor. Nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 de la mañana y los días viernes de 13 a 14 horas, amados. Así que gracias le damos al Señor, gracias por su compañía, porque sabemos que ustedes están ahí. Gracias le damos al Señor por este fin de semana, que hemos podido tener comunión con los hermanos de ahí de la Ferrere. Y bueno, que el Señor vaya haciendo su obra conforme a su voluntad en cada uno de nosotros, amados. Porque así dice la palabra, aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Vamos a orar, hermano, y vamos a ir a la palabra. Pero antes le voy a dar a mi esposa para que salude, amados. Paz, hermano, Señor les bendiga. Otro hermoso día el Señor nos da. Gracias al Señor que en el nombre de Jesús estamos sanos. Amén, gloria a Dios. Así nosotros tenemos que confesar con nuestra boca todo lo que el Señor dice de nosotros. Estamos sanos en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor que nos da un nuevo día de vida, que podemos respirar por nuestra cuenta, que podemos abrir nuestros ojos. Gracias al Señor. Amén, amado. Vamos a orar al Señor y ya vamos a ir a la palabra. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos de estar nuevamente, Señor, a través de este medio, Señor, a través de la radio. Te rogamos, Señor, que tú nos estés guiando en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, para poder ser de bendición a aquellos hermanos que nos escuchan, Señor. Bendícenos, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. También quería saludar al hermano Antonio Albornoz. El hermano está en el hospital, bueno, tuvo un accidente y bueno, queríamos saludarlo, amado, y hacerle saber que estamos orando por usted hasta que el Señor lo saque en victoria de ese lugar, hermano. Amén. Vamos a ir a la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 32, amados. Podríamos leerlo todo. Vamos a leer ahí en el 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Fíjese, por eso Pablo después escribe que él tuvo peligro de adentro y peligro de los de afuera, fíjese. Y dice, por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciar, y como nada que fuese útil, dice, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, y sin saber lo que me ha de acontecer allá,
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjese, la preocupación que tenía Pablo era que a través de su vida se dé testimonio de la gracia que es en Cristo. Fíjese, esa era su única preocupación. Que los hermanos, que las personas que lo rodearan o lo frecuentaran a Pablo, pudieran ver a Cristo manifestándose en él. Fíjese. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, fíjese, con gozo, y al ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Fíjese, él se estaba despidiendo allí de los hermanos. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Él, mientras que estuvo ahí, estuvo hablando la palabra. Y no solamente que él estuvo hablando la palabra, sino que Dios daba testimonio a través de su vida de la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjese. Y entonces dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Se ve que acá le estaba hablando, claro, acá le estaba hablando a los ancianos, aquellos que vigilaban sobre la iglesia. Dice, os ha puesto por obispo. ¿Eso qué significa obispo? Uno que vigila, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjese, qué maravilloso que nosotros fuimos ganados por medio del sacrificio de Cristo. Por eso, como hablábamos en los programas anteriores, si el sacrificio de Cristo no gana nuestro corazón, nada lo puede hacer. Nada lo puede hacer. No hay una posición dentro de la iglesia, no hay un estado económico, no hay nada que pueda hacer que nuestro corazón sea contristado, no, sea conquistado por el Señor, sí, amor. Sea conquistado por el Señor. No hay nada. Nada puede hacer que nuestro corazón lata tan fuerte por el Señor, sino el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Fíjese qué maravilloso. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Fíjese, ya no es un trabajo fácil, apacentar la iglesia del Señor. ¿Por qué no es, ¿por qué decimos que no es fácil? Y si nosotros lo miramos conforme a la carne y conforme al esfuerzo humano, es imposible. Pero ¿dónde está nuestra capacidad? Nuestra capacidad está en el Señor. Nuestra capacidad está en Él. Él capacita hombres espirituales, hombres maduros, crecidos y desarrollados en Cristo para tal tarea. Él los capacita, los perfecciona y los coloca en esos lugares. Por eso dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que Él mismo constituyó. Primeramente apóstoles, luego evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice. Fíjese qué maravilloso. Entonces Él los capacita. Y entonces dice, por tanto, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre Él. Porque yo sé que después de mi partida, Pablo se tenía que ir de ahí, tenía que seguir su ministerio, tenía que ir a confirmar a otros hermanos seguramente. Y entonces dice, yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y cuando habla de lobos rapaces no habla de hermanos. Habla de aquellos que fingiéndose ser hermanos entran y causan divisiones y causan desastre en medio de las congregaciones. Dice, saldrán de vosotros lobos rapaces y que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjese, a los
a los hermanos jóvenes, espiritualmente hablando, ¿no? A los hermanos niños, ¿no? Y porque Pablo dice que un niño, dice, es llevado de un lado para otro por todo viento de doctrina. Eso dice en Efesios capítulo 4, versículo 14. Fíjese, ¿no? Y entonces dice, y vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjese, no habla a los perfectos, ¿no? Sino a los discípulos. Eso es otra cosa. Los perfectos son los que... Sí. Los perfectos son los que tienen un mismo sentir, una misma dirección y un mismo pensamiento. Los que han alcanzado madurez. ¿No? Los que ya están firmes sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. Los que están firmes ahí. ¿Y quién los va a mover? Nadie los puede mover de ahí. ¿No? Ellos se mueven si el Señor los mueve. Pero si no, no se mueven de ahí. ¿No? Qué maravilloso. Sí, amor. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjese, emplean con astucia. ¿Y de dónde viene la astucia? La astucia no viene del Señor. ¿Dónde vemos nosotros la astucia? En el huerto del Edén. ¿No? En el huerto del Edén dice que Satanás con astucia, dice, engañó a Eva. ¿No? Ahí vemos la astucia. Entonces ahí podemos ver que estos son aquellos que se infiltraron. ¿No? Se decían, hermano, pero no lo eran. Por tanto dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. ¿No? Esté atento. Estemos atentos. Aquello que la gracia de Dios no solamente se nos ha manifestado, aquello que la gracia de Dios ha conquistado nuestro corazón y nos ha firmado en ella. Estemos atentos, dice. ¿No? Aunque acuérdese que acá le estaba hablando a los ancianos de la iglesia, dice. Aquellos que están, por decirlo de alguna manera, en el gobierno de la iglesia. Aquellos que Dios ha puesto para liderar la iglesia. Y entonces dice, por tanto, velad, y de vosotros mismos se levantarán hombres para que hablen cosas perversas, dice, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, dice, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Yo? ¿Cuál era la amonestación que Pablo le daba a los hermanos? Que no se dejen mover de aquello que habían recibido, de aquello que habían oído. ¿Yo? Que no se dejen mover fácilmente de ahí. Que ellos no se vuelvan atrás de lo que habían recibido. Fíjese que eso, en la misma enseñanza, el apóstol Pablo escribe en el libro de 1 de Corintios, dice, y estas cosas enseño en todas las iglesias, en todo lugar. ¿Vio? Pero se ve que en el libro de Gálatas, en parte no funcionó. ¿Por qué? Porque cuando él se ausentó, dice que se introdujeron algunos de allá de Jerusalén, ¿vio? Que les llevaron a los hermanos a judaizarse, a circuncidarse, y a cumplir los mandamientos. Pero cuando Pablo vino, dice, no solamente a ellos les amonestó, sino que les exhortó a aquel que lo había llevado a tal punto, dice, resistiéndole cara a cara, porque lo que había hecho era de condenar. Fíjese, era de condenar. Pero fíjese, dice, por tanto velad, dice, acordándonos de que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, dice, ¿yo? Ahora, hermano, dice, os encomiendo a Dios. ¿Yo? Os encomiendo a Dios. Esa es la mejor determinación que puede tomar el siervo de Dios. Encomendar a los hermanos en las manos del Señor. ¿Yo? Encomendarlo. Y no hace mucho tiempo el pastor hablaba acerca de que cuando Moisés le reclamó a Dios, ¿de dónde sacaré yo carne para alimentar a todo este pueblo? Cuando ellos se quejaron contra él por causa de que tenían hambre. ¿Vio? Pero él había olvidado de que él no era el que sustentaba al pueblo, sino que Dios lo sustentaba. ¿Vio? Y acá Pablo, la gracia, fíjese cómo nos enseña. ¿A dónde nos lleva la gracia? ¿Vio? Y la gracia nos lleva a depender de esta gracia maravillosa, a depender de la vida que hemos recibido. ¿Vio? Dice el apóstol Pablo, él se tenía que ir, dice, y ahora os hermanos, dice, os encomiendo a Dios. ¿Vio? Yo no voy a estar, pero la gracia está con ustedes. Yo no voy a estar, pero el Señor está con ustedes. ¿Vio? Os encomiendo a Dios, dice.
y a la palabra de su gracia. ¿Vio? Pero ¿y qué vamos a hacer, Pablo? ¿A dónde vamos a ir a buscar consejo? ¿A dónde vamos a ver nosotros algo que nos pueda fortalecer? En la palabra que yo os he hablado. Y seguramente que también le habrá dicho ustedes, fíjense en cómo yo me he conducido en medio de ustedes. Recuerden esas cosas. Recuerden esas cosas, seguramente. ¿Vio? Y la gracia ellos la vieron en el apóstol Pablo. Por eso después él escribe a los Efesios, fíjese cómo le escribe a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 1. Creo que a los Efesios le dice 2 veces la misma cosa. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sí. Y andad en amor. El uno nomás. Y después está el otro versículo que dice, sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, dice. 1 de Corintios. Fíjese. Acá en Efesios dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo lo hacemos, Pablo? No sabemos cómo se hace eso. ¿Vio? Por eso después le escribe en el libro de Filipenses, mientras mi esposa busca ese versículo, yo ya le voy a leer este, de ser imitadores de Dios ese. Por eso le escribe en el libro de Filipenses, a los Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensáis. ¿Vio? Dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense, ¿cómo lo hacemos, Pablo? Y fíjense cómo lo hice yo, y cómo lo hizo Pablo. Y él lo hizo ligado en el Espíritu, dependiendo de la vida que él había recibido, dependiendo de la dirección que Dios le iba dando. Y la enseñanza él ya se la había dado a los hermanos. Fíjese. Sí, amor. 1 de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sí. Y en 1 de Corintios 4:15-16 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Fíjese. Y en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fíjese. ¿Y dónde iban a ver a ellos, a Cristo? Y lo iban a ver en su vida. ¿Vio? ¿Dónde iban a conocer la gracia? A través de la manifestación de la vida de Dios que estaba en él. Y ahí podían ver la gracia de Dios produciendo. ¿Qué produce la gracia? A Cristo mismo. Produce a Cristo mismo, en nosotros. Por eso dice que es Cristo en vosotros, dice la esperanza de gloria. Fíjese qué maravillosa, hermanos amados. Y Pablo no los estaba encomendando a una denominación a los hermanos en el libro de Hechos. No los estaba encomendando a una enseñanza humana. No, él los encomendó a la gracia. ¿Vio? Él se quedó tranquilo. ¿Vio? Él se quedó tranquilo. Yo me voy, dice. Tengo que seguir mi trabajo. Tengo que ir a visitar a los hermanos que me están esperando. Los hermanos seguramente, no sé, no recuerdo bien, iba a Jerusalén. Y los hermanos seguramente que lo estaban esperando. Había alguna misión que el Señor le había encomendado y se tenía que ir. Pero él se quedó tranquilo en su corazón. ¿Por qué se quedó tranquilo? Porque los hermanos estaban en las manos del Señor, estaban en la gracia del Señor. Por eso Pablo se quedó tranquilo, le dijo, ahora hermano, dice, después de haberle dicho, después de dado testimonio de cómo el Señor trabajó por medio de él en la vida de ellos, le dijo, por tanto velad, dice, acordando de que por 3 años y de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas en mis ojos. Fíjese, ¿cómo los amonestó Pablo? Con ese amor. ¿Vio? Si bien la amonestación es un llamado de atención, ¿no? Pero los amonestó con ese amor, por eso produjo lágrimas en sus ojos. ¿Vio? ¿Por qué? Porque él no quería que ninguno de ellos perdiera lo que el Señor tenía para ellos. ¿Vio? No quería. ¿Vio? No quería que ninguno perdiera la herencia que Cristo tiene para ellos. Y así también el Señor con nosotros, a través de aquellos que nos instruyen. Fíjese. Dice, por tanto, velad, dice, acordándonos de que por 3 años, de noche y de día, fíjese la preocupación que Pablo tenía.
La preocupación que tenía él porque ellos pudieran alcanzar todo aquello que Cristo había ganado para ellos. ¿Vio? Y que ellos pudieran disfrutar esta gracia. Ellos pudieran comprobar que la gracia podía producir en ellos una transformación de vida. Por eso era tan insistente. ¿Vio? Otra vez con la misma palabra, hermano. Pero ahora entendemos por qué. ¿Vio? Pues el apóstol Pablo escribió ahí en el libro de Filipenses. Lo hemos leído muchas veces, hermano. Donde el apóstol Pablo le dice a los hermanos, dice, para mí, dice, no me es gravoso, en el capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. ¿Por qué era seguro? Porque fíjese que el mismo consejo que le estaba dando a los hermanos ahí en el libro de Hechos le da a los filipenses acá en el capítulo 3. Dice, para vosotros es seguro. ¿Por qué? Porque se tenían que guardar. ¿De quién se tenían que guardar? Y le dice, guardaos de los perros, dice. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Vio? Para que se guarden de que alguna falsa enseñanza logre arrastrarlo a ellos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Vio? Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y volviendo ahí al libro de Hechos en el capítulo 20. Por tanto, velad acordándonos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, dice, ¿no? Ahora, hermano, os encomiendo a Dios. ¿No? ¿Qué es lo mejor que un siervo de Dios puede hacer con los hermanos? Encomendarlo en la mano del Señor. Su trabajo ya hizo. ¿Cuál fue su trabajo? Exponerle las escrituras, perfeccionarlos a ellos para que ellos puedan alcanzar un crecimiento, para que ellos puedan alcanzar el premio del supremo llamamiento de la esposa. ¿Y después qué hace? Y los encomienda a Dios. Ahora os encomiendo a Dios, dice, y a la palabra de su gracia. ¿A qué palabra? A la palabra que ya les había hablado. Por eso dice que durante 3 años, de noche y de día, no le había cesado de amonestar con lágrimas en sus ojos. ¿Cómo los amonestó? Por medio de la palabra de su gracia. De esa manera los amonestó, de esa manera los perfeccionó, de esa manera los alentó. Por medio de esta gracia maravillosa. ¿Vio? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Vio? La única palabra, el único evangelio que tiene poder es el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Fíjese, el único. ¿Y por qué está tan seguro, hermano Nicolás? Porque nosotros vemos lo que produce. Nosotros vemos lo que produce. Primeramente acá. ¿Qué produce? Un cambio de mente, un cambio de sentimiento y un cambio de dirección. Produce una transformación esa gracia. ¿Vio? Fíjese. Claro, porque el cambio de mente viene, el cambio de dirección viene a través del cambio de mente. Amén, gloria a Dios. El cambio de mente viene a través de la palabra. Fíjese. De esta gracia. De esta gracia. Porque nosotros estuvimos allá. Nosotros estuvimos allá donde no estaba la gracia. ¿Vio? Y no había cambio de mente. Al contrario, el pensamiento humano que nosotros teníamos era más reforzado todavía. Si había un enojo, era más reforzado el enojo. Pero la gracia no, la gracia transformó nuestra manera de pensar. ¿Vio? ¿Y dónde dice eso? Y eso dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Fíjese cómo la gracia puede transformar la manera de pensar de las personas. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. Primeramente está el presentar. ¿Vio? Y ese es de parte de nosotros. Lo único que Dios nos pide a nosotros es que le entreguemos a Él la autoridad sobre todo nuestro ser. Sobre todo nuestro ser. Por eso, cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, nosotros le recibimos como Señor y le hacemos amo absoluto de toda nuestra vida, de todo nuestro ser. Y ya por eso Pablo después escribe en el capítulo 6, versículo 19 de Primera de Corintios, dice, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no nos pertenece este cuerpo, ya le pertenece al Señor. Ya no podemos hacer nosotros lo que queremos con este cuerpo, porque le pertenece al Señor. Fíjese. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Y ahí puede haber un impedimento para que la gracia no produzca en nosotros. ¿Vio? ¿Cuál es el impedimento para que la gracia no produzca en nosotros?
y que todavía no le hemos entregado el 100% de nuestra vida al Señor. Todavía no nos hemos rendido, le hemos entregado el espíritu, le hemos entregado el alma, pero no le hemos entregado el cuerpo. Y entonces el Señor necesita todo nuestro ser. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, vamos a leer ahí, alabado sea el nombre del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué maravilloso. Todo nuestro ser, no una parte. No una parte. Pero el Señor ya se hizo uno con mi espíritu. Amén, el Señor se hizo uno con nuestro espíritu. El Señor santificó mi alma. Amén, el Señor. Pero el Señor necesita expresarse. ¿Y cómo se va a expresar? A través del cuerpo. A través del cuerpo. Amén, que si nosotros no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nosotros no vamos a perder la oportunidad de que junto con otros hermanos que sí lo llevan a la vida práctica o el Señor lo logra a través de ellos, el Señor pueda expresarse a través de todo el cuerpo de Cristo. Porque si yo no le rindo todo mi ser al Señor, entonces no voy a poder ser perfeccionado para que el Señor se pueda manifestar a través mío y a través del cuerpo. O no voy a poder ser parte con los hermanos para que a través de todo el cuerpo se pueda manifestar el Señor. Y volviendo ahí al capítulo 12. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Conformarse quiere decir tomar la forma. No os conforméis, no tome la forma de este siglo, de este mundo. Porque dice la palabra del Señor en otro pasaje, que ahora no lo recuerdo cuál es, dice que este es el presente siglo malo, dice. Mira cómo lo llama el Señor. Perverso. Y entonces dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí entra lo que decía mi esposa. ¿Cómo empieza la transformación? A través de un cambio de mente. Si no hay un cambio de mente, nosotros vamos a querer servir a Dios con una mente natural. Como lo hacíamos en el mundo, como lo hacíamos en la religiosidad. Vamos a querer servir al Señor con un cambio, con una mente natural, y no va a haber una transformación, y no vamos a poder servir al Señor tampoco. Gálatas 1, 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, gloria a Dios, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjese qué maravilloso. Gracias, Jesús. Él nos libró del presente siglo malo, Él nos libró de la forma que el mundo nos quiere dar. ¿No ve la forma que el mundo le da a la gente? ¿No ve la forma que el mundo le da a las personas? Incluso cuántos años, y no voy a acusar a nadie porque nosotros estuvimos ahí, aún siendo cristianos, aún teniendo un nuevo nacimiento, Dios nos atraían las cosas del mundo. ¿Y a dónde nos llevaba el mundo? A querer conformarnos a su manera. Y cuando nosotros dejábamos que el mundo nos atraiga con sus placeres y deseos, y nos iba conformando, ¿qué pasaba ahí? El nombre del Señor era desacreditado. Porque ¿qué es lo que decían aquellos que no conocen al Señor? Mira, dice que es cristiano y vive igual que nosotros. Entonces no había diferencia. Ellos no podían notar la diferencia. No podían notar lo que Dios podía producir en el hombre, no solo salvándolo, sino, como dice acá la palabra del Señor en el libro de Hechos 20:32, no solamente salvándolo, sino sobreedificándolo. La gracia tiene un poder tan grande, hermano. La gracia, el único evangelio que hay, tiene un poder tan grande de poder hacer que una persona sea salva, sea redimida, sea salva, sea justificada, sea perfeccionada y sea conformada a la imagen de Cristo. Fíjese qué maravilloso.
sea sobreedificada. Por eso dice, ahora hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice. Fíjese. Y entonces dice acá la palabra, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Vio? Esto es algo que se puede comprobar. ¿Vio? Se puede llevar a la vida práctica y se puede comprobar. ¿Qué es lo que se puede comprobar? Que sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Que lo que Dios dijo de que la gracia tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados, es así. Es así. Y que nosotros no necesitamos agregar nada para ayudar a la gracia. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios lo que necesita es que nosotros nos rindamos a su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Vio? Eso es lo que Dios necesita, que nosotros nos rindamos, que la gracia produzca en nosotros. ¿Vio? Y Dios quiere producir a través de su gracia. ¿Qué quiere producir? A Cristo. ¿Vio? Al Señor Jesucristo quiere producir en nosotros. Sus virtudes, su amor, su vida quiere producir en nosotros. Él quiere que nosotros seamos iguales a Él. Fíjese qué maravilloso. Y volviendo ahí a Hechos 20, entonces dice, y ahora hermanos encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mira dónde nos lleva la gracia. La gracia nos lleva a alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Como dice ahí la palabra en el libro de Filipenses en el capítulo 3. ¿Vio? Ahí nos lleva la gracia. No hay otra palabra, no hay otro mensaje que nos lleve a alcanzar, a ser conformados a la imagen de Cristo y a alcanzar el premio del supremo llamamiento de la esposa. No hay. Por eso, hermano amado, el Señor nos lleva a inclinar el oído. ¿Vio? Vio que Pablo le decía a Timoteo, dice, buena cosa, dice, es afirmar el corazón con la gracia. ¿Vio? Inclinando el oído a esta gracia maravillosa, ¿vio? Que puede producir en nosotros a Cristo mismo. Por eso, hermanos amados, le alentamos a que usted pueda apropiarse de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, para que la gracia produzca en usted una transformación de vida. Mire cuántos años. 20 años. Yo tengo 20 años en el camino del Señor. Y hay cosas que todavía el Señor está trabajando en mí. ¿Vio? ¿Y cómo hace el Señor para trabajar la transformación en mi vida? Por medio de su gracia. ¿Vio? Ya el Señor me dio demasiado tiempo para que yo intente, ¿vio?, transformar mi vida. Pero esa no es una obra que el hombre tiene que hacer. Y que tampoco puede, como dice mi esposa, tampoco puede. Por eso nosotros tenemos que entregarle al Señor. ¿Qué es lo que le tenemos que entregar al Señor? El Espíritu ya se lo entregamos cuando lo recibimos. Él se hizo uno con nosotros en el Espíritu. El alma va siendo santificada por la palabra de Dios. El cuerpo también tenemos que entregarle el cuerpo. El 100% de nuestra vida tenemos que entregarle. ¿Vio? ¿Y cómo hacemos? Y el Señor nos dio ejemplo. Él cuando vino a este mundo, vino con su espíritu, su alma y su cuerpo. ¿Vio? Y venció, así como Satanás venció al primer hombre en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, así el Señor venció a Satanás a través de su espíritu, su alma y su cuerpo. ¿Cómo? Dejando que el Padre haga su voluntad en él. ¿Vio? Y ahora hoy nos quiere llevar el Señor a nosotros como cuerpo, como iglesia, nos quiere llevar a que nosotros presentemos todo nuestro ser para que Él pueda manifestarse a través de nosotros, para que Él pueda glorificarse a través de nosotros. ¿Ya el Señor se glorifica a través de nosotros como cuerpo? Sí, no leyó ahí usted Juan capítulo 17, versículo 10 creo que es. Vamos a leer ahí. No sé si querías agregar algo, Juan. En el 4, sí. Yo te he glorificado en la tierra, en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Fíjese, y ahí el que glorificó al Padre fue el Señor. Pero después dice,
después dice, en el 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjese, y ahí podemos comprobar lo que dice en Hebreos capítulo 3, versículo 1, donde dice que el Señor fue el primer apóstol de la iglesia, porque el Padre lo envió. Fíjese, ahora han conocido que todas las cosas me han sido dadas, dice. Me has dado, dice, proceden de ti, porque la palabra que me diste yo les he dado y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y que han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, ¿yo? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Fíjese. Y hoy el Señor se quiere glorificar a través de nosotros, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dios quiere que su nombre reciba gloria. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su gracia. A través de la gracia. Lo único que le puede traer al Señor gloria y honra es la gracia. ¿En qué manera le trae gloria y honra? Produciendo en nosotros una transformación de vida. Llevándonos a nosotros a ser semejantes a Él. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, fíjese, hermanos amados, y para ir terminando lo que hasta acá nos ha dado el Señor, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice, que tiene poder para sobreedificaros. ¿Yo? ¿Usted quiere ser sobreedificado? ¿Cómo es eso de que quiere ser sobreedificado? Y fíjese que Pablo dice, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Cuando dice otro edifica encima, está hablando de los 5 ministerios. ¿Vio? Pero después dice, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Vio? Y ahí en la sobreedificación, todos somos responsables. ¿Vio? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a sobreedificar, ¿con qué vamos a sobreedificar? Con la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificar y daros herencia. ¿Vio? No solamente que la gracia nos salva, nos justifica, nos perfecciona, nos edifica, sino que la gracia nos da herencia. ¿Vio? ¿Cuál es la herencia que la gracia nos da? Poder ser la esposa de Cristo, poder reinar con Él. Fíjese, poder ser semejantes a Él, poder venir con Él en el tiempo futuro y derramar los juicios sobre la tierra. ¿Vio? Poder vivir con Él por la eternidad. Esa es la herencia que la gracia nos da. Fíjese qué maravilloso. Por eso, amados hermanos, le alentamos a que usted pueda acercarse, que usted pueda escudriñar la palabra, que usted pueda ir en oración y de pedirle al Señor, Señor, si es así como los hermanos nos están hablando, de que la gracia es el Evangelio, de que la gracia es aquella que tiene poder para transformar nuestras vidas, yo quiero escuchar tu gracia, yo quiero ser uno con tu gracia, y quiero ser uno con los hermanos que han recibido esta gracia maravillosa. Por eso le alentamos, hermano, a que usted pueda ser uno, no solamente con nosotros, sino uno con el Señor como la cabeza del cuerpo. De gracias al Señor, hermano, gracias por esta palabra. Le aliento, le animo a que usted pueda apropiarse de esta palabra y que usted pueda ir al Señor, ¿no? Buscando la claridad. Que el Señor le pueda dar claridad, pueda abrir los ojos del entendimiento suyo para que usted pueda conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Le invitamos a que usted pueda verlo nuevamente a través de la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Y bueno, amados hermanos, nosotros nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas. Y no se olvide que el pastor está de 9 a 10 de la mañana el día viernes. Y el miércoles tenemos reunión a las 19 horas en la iglesia del Señor Jesucristo, José Hernández 384. Y el día martes, mañana, tenemos reunión virtual a las 20 horas, hermano. Le invitamos a que usted pueda únase con nosotros. No porque somos nosotros, sino porque la gracia le ha sido manifestada a usted. Y la gracia nos lleva a nosotros a ser uno. Que el Señor bendiga, amado. Vamos a orar y ya nos vamos a despedir. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por esta gracia maravillosa, Señor, que nos salvó, nos justificó. Señor, y que nos va perfeccionando, Señor, y que tiene poder, como dice tu palabra, para darnos herencia juntamente con todos los santificados.
Que esta palabra haya sido de bendición para los hermanos y ellos puedan abrazarla, puedan gozarse, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.